en esta noche un poco, y el título ya al principio estaba, el cristiano en tiempo de crisis, ¿sí? El cristiano en tiempo de crisis. Y es importante saber para nosotros, el cristiano, cómo vive en tiempo de crisis, cómo son sus respuestas, cómo son sus movimientos, cómo trabaja su mente, su corazón, cómo activa su fe, qué posición tiene. Y es importante en este tiempo, y es también una oportunidad, primero importante para nosotros demostrar que las crisis para la iglesia o para el cristiano son tiempos de encuentro, ¿sí? Tiempos de oportunidades. Amén. Y también son tiempos donde la palabra nos enseña que el verdadero cristiano, el hombre que está arraigado en Cristo, va a resaltar, ¿sí? Se va a ver el hombre verdadero, ¿sí? Amén. Y en este tiempo declaro esta palabra. En este tiempo declaro esta última palabra sobre nuestra iglesia, ¿sí? Hombres verdaderos, que en este tiempo se verán los hombres verdaderos que aman a Dios, que ninguna situación ni circunstancia hacen que puedan moverse fácilmente de la roca que es Cristo. Amén. Por eso, en esta noche declaramos esta palabra sobre la iglesia. Y estaba mirando un poquito en la palabra, en Primera de Samuel, capítulo 17, verso 11, 24, 48 y 58. Y dice así, mientras usted lo busca, el verso 11 nos habla y nos dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo, ¿sí? Se turbaron y tuvieron miedo. Y el 24 nos dice: y todos los varones de Israel, se refiere al pueblo de Dios, que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor, ¿sí? Y dice el 48, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el enemigo, Amén. Contra el filisteo. Amén. Y el 58 nos dice: y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Amén a la palabra. Dios bendiga esta palabra. Amén. En este tiempo, qué hermoso es si observamos y entendemos un poquito esta palabra. Saúl y su pueblo. Saúl y su pueblo tenían una situación, una crisis en tiempos de dificultad, en tiempos difíciles. Ahora, la palabra decía que Saúl estaba turbado. Turbado significa que tenía miedo, estaba atemorizado, y que ese mismo miedo anulaba su capacidad de poder decidir y hacer las cosas, ¿sí? Ahora, fíjese, iglesia, algo importante que el Señor me estaba mostrando. El pueblo de Dios no estaba, ni el rey Saúl, no estaba temeroso ni angustiado por el tamaño del enemigo. El tamaño del enemigo no infundía miedo, ni por su capacidad de guerra, porque Goliat era un hombre de guerra y estaba preparado para la guerra y era un hombre capacitado para la guerra, ni por sus fuerzas, porque era un hombre preparado físicamente, atléticamente, y estaba preparado para tener fuerza
más allá de pelear con sus armas en una guerra, estaba preparado con sus fuerzas. Ahora, algo importante, iglesia, que eso atemorizó al pueblo, eso no atemorizó al pueblo de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que el pueblo de Dios estaba atemorizado, estaba perturbado, estaba angustiado y estaba desanimado y estaba desesperado. Y la pregunta sería, ¿y por qué estaba desesperado? Dice la palabra que sus palabras, las palabras del enemigo, hicieron que ellos tengan miedo. Querida iglesia, en este tiempo hay un enemigo enorme que tiene fuerza, que está preparado. Pero también quiero decirte, querida iglesia, que ninguna palabra, ninguna peste, ninguna pandemia, ninguna declaración puede en contra de nuestras vidas en este tiempo. ¿Sí? Que las palabras de este tiempo, del médico, del doctor, del gobierno, de la televisión, no hagan que te asuste como un hijo de Dios. Porque el hijo de Dios en la crisis le cree a Dios. El hijo de Dios en la crisis le cree a Dios. En la crisis le cree a la palabra de Dios. Por eso a Saúl le perturbaron las palabras que el enemigo le dijo. Iglesia, que no te perturbe la palabra en este tiempo. Ahora, hoy puede haber muchas personas que están angustiadas, que están desesperadas, muchas familias que están desesperadas. ¿Por qué? Porque hay una pandemia, porque hay una enfermedad. Y nos podemos sentir angustiados seguramente. Pero más allá de eso, entendemos que hay familias que están lastimadas. Hay familias que están angustiadas porque fueron declaradas sobre ellas palabras de negativismo. Que no puedo, que no lo lograrás, que no lo harás, que el propósito no se cumplirá en tu vida. Y en este tiempo, más allá de todo lo que vivimos en este tiempo que nos puede llegar a dar miedo, tenemos que cuidarnos de las palabras que recibe la familia en este tiempo. Amén. Amén. Y por eso quería hablarles un poquito que el reino de Dios, el Dios poderoso nuestro Dios, no se mueve ni consiste en palabras. Y dice la palabra en 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. El reino de Dios no es poderoso por sus palabras, no consiste en las palabras que tiene, sino en el poder que hay en nuestro Dios. Y en ese reino Dios es el rey sobre los reyes, es el gobierno de los gobiernos y en él consiste el poder. Por eso en este tiempo tenemos que entender esta iglesia, que nosotros no nos dirigimos por palabras. El reino de Dios no se mueve por palabras, sino se mueve por el poder de Dios que reina en ese reino y reina sobre nuestras vidas y por ende tenemos que activar ese poder que está en nosotros en este tiempo. Amén. Declaramos esta vida sobre la iglesia de Dios. El reino de Dios no está basado en palabras, sino en el poder que tiene nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tocan a sus hermanos y le dicen ahí? Dios es el poder que tenemos en este tiempo dispuestos para nuestra vida. Los hombres pueden hablar, pueden decir, pueden expresarse muchas veces. Pueden saber muchas cosas, pero el poder de Dios, ese es el que cambia. El poder de Dios es el que transforma las vidas.
En este tiempo pueden decir muchas cosas, pueden hablar muchas cosas, pero el que transforma, el que cambia las vidas es el poder de Dios. Amén, declaramos. Por eso nosotros en este tiempo, y declaro eso sobre la iglesia, sobre nuestra vida, nosotros en este tiempo no confiamos, no esperamos en las palabras del hombre, no confiamos en el hombre, sino confiamos en el poder del reino de Dios. Amén. ¿Cuántos toman esta palabra en esta noche? ¿Cuánto imparten esta palabra en esta noche para la iglesia? Amén. Ahora, si hay palabras que en este tiempo anularon tu fe, anularon que tu fe sea activa, anularon que tu fe pueda activar la sanidad, la enfermedad, en esta noche arrancamos, sacamos todas esas palabras de hombre que neutralizaron, que anularon tu fe, y soltamos en esta noche y declaramos el poder de la palabra en tu vida, que cambia y transforma para siempre, y que sana y que levanta. Amén. Amén. Dios les bendiga en esta noche y siga bendiciendo. Pero quiero contarles cuál debe ser o debería ser la actitud de un hijo de Dios en la crisis. Ese hijo de Dios envuelto, investido, ungido con el poder de Dios sobre su vida. Y los quiero llevar a un ejemplo hermoso en esta misma historia, donde David hace una hermosa actitud en tiempo de crisis. Y yo creo que podemos reflejarnos y tomar el ejemplo de David, como un hombre de Dios se manifiesta en tiempos de crisis. Amén. Ahora, qué importante que usted sepa y que usted piense por un segundo, ¿qué actitud tenemos nosotros? ¿Qué actitud tenés vos? ¿Qué actitud tengo yo? ¿Qué actitud tenemos como iglesia en este tiempo? Porque depende de tu actitud en este tiempo, será tu presente y será tu futuro. En este tiempo depende de tu actitud en este tiempo. En tiempo de crisis te podés esconder y salir cuando la crisis salga, termine. Pero también podés tener una actitud como la que tuvo David. Dice la palabra que David tuvo una actitud de prisa. Él dice la palabra que cuando vio la situación, la situación le urgía prisa. Y esto significa que era necesario la actitud en una forma de repente, rápida, no pensar mucho y actuar. Por eso dice la palabra que en esa prisa él decidió automáticamente qué es lo que tenía que hacer. Pero ¿por qué lo decidió? Porque David estaba identificado con Cristo. La identidad lo tenía en el poder de Dios. Y él sabía que todo impulso que venía en su ser venía a través del poder de Dios. Y también ese poder de Dios que andaba y estaba en él, le daba la seguridad y la garantía que cualquier situación del enemigo podía y iba a ser vencido. Por eso dice la palabra que él se dio prisa a activarse porque conocía el poder de Dios. Y qué hermoso que en esta noche usted esté activando ahí su poder de Dios en una prisa impresionante. Luego dice la palabra, luego corrió a la línea de batalla. Se dio prisa a decidir. Eso significa que decidió, y cuando terminó de decidir, dice la palabra que él salió corriendo a la línea de batalla. Él no se quedó en el lugar. Él salió al campo de batalla y se presentó. ¿Por qué se pudo presentar? Porque él estaba convencido de que Dios estaba con él. Tenés que en este tiempo de crisis estar convencido que Dios está contigo. Tenés que estar seguro que las promesas de Dios van a respaldar, van a rodear tu persona, tu familia, tu ministerio, tu iglesia. Van a rodear con ángeles de fuego que ministran tu familia. Por eso no le tengas miedo como Saúl,
que esa grosura de la lucha, que esa grosura de la batalla, que esa grosura de la pandemia no te atemorice, sino que puedas confiar en ese Dios poderoso en este tiempo. Amén. Ahora usted piensa que es el primer difícil escollo o problema o situación que David pasaba. Y nunca David dejó de luchar. Y yo creo que David hacía algo importante aquí. La vida de David, sabemos que David fue ungido allí con el profeta Samuel, pero llevó un gran tiempo donde realmente esa unción estaba en él, hasta que llegó el momento, el tiempo donde él fue rey y realmente fue ungido como rey. Pero en ese tiempo de desierto, de preparación, David estaba practicando en el campo de batalla. Y él recordaba al enemigo. En esta parte de la palabra, cuando él tenía que enfrentar esta situación, dice la palabra que él recordaba al enemigo anterior. Él recordaba las victorias que él tenía sobre el enemigo de las luchas y de las circunstancias pasadas. Y eso le daba fuerza, le infundía aliento para enfrentar los problemas que estaba viviendo en el presente. Y en este tiempo es hermoso saber, ¿usted cree que fue Goliat el primer problema para David? Y muchas veces creemos que David tuvo el primer problema con Goliat. Sin embargo, la palabra nos está diciendo que David era un hombre experimentado en guerra, un hombre experimentado en batallas, en tiempos de crisis, y siempre salió victorioso con su Dios. Y eso hoy le daba una fortaleza para enfrentar este tiempo nuevo. Por eso Goliat no era el primer enemigo. Él sabía que Dios lo venía defendiendo y también sabía que Dios lo iba a defender en este tiempo, en esta ocasión, y le iba a dar la victoria. Y yo creo que si volvemos un poquito a la actividad y a la práctica y al tiempo que nosotros vivimos, y quiero hacerle una pregunta, ¿cómo usted, como familia, como iglesia, cómo usted recuerda a Dios en el presente? ¿Cómo usted recuerda a Dios en el presente? Quizás usted recuerda en este tiempo que Dios le dio la oportunidad, le dio la bendición, pero usted ha fracasado, ha abandonado, ha desamparado, ha abandonado a Dios. No sé cómo usted se siente en este tiempo. No sé si en su espíritu, en su mente, usted está reaccionando y está pensando en esta situación. Ahora necesito a Dios, pero yo en un momento lo abandoné y no estuve con Él. No sé cómo recordar. O quizás en este tiempo estés como David, recordando a Dios en este presente cuando Dios llegó a tu matrimonio y sanó tu matrimonio e hizo feliz a tu matrimonio. Cuando tu matrimonio fue prosperado, fue sanado, fue restaurado, quizás estás recordando a Dios esas victorias que Dios ya te dio. Y hoy te da la fuerza y la fortaleza para enfrentar este presente. Cuando llegó a tu economía, quizás cuando conociste a Dios, tu economía fue un caos. Quizás tu economía fue un desastre, un desorden. Y hoy estás recordando que Dios bendijo tu economía, que Dios impartió orden en tu economía, que Dios proveyó trabajo, que Dios proveyó la ofrenda, que Dios proveyó el alimento, el pan para este tiempo, en la cual antes siempre era un motivo de angustia, pero Dios en este tiempo también quiere llegar a tu economía y seguir sanando, así como lo estás recordando en este tiempo. Quizás cuando estabas enfermo, quizás estás recordando en este tiempo como nuestro hermano Javier ahí, recordando que Dios estuvo conmigo cuando estaba enfermo,
Cuando Dios me levantó aún estando muerto, el soplo de vida vino sobre mí. Cuando Dios impartió esa palabra que dice que por las llagas nosotros fuimos sanados, y en ese tiempo, en ese momento le creíste a Dios y Dios activó el poder de la sanidad sobre tu vida en ese tiempo. Quizás estás recordando ese tiempo que experimentaste con Dios, el estar con Él y la fuerza y la fortaleza. En estos días Dios te da la fuerza para hoy. Si en este tiempo no tienes fuerza, Dios te da las fuerzas para hoy. Dios va a impartir fuerza, ese reino que consiste en el poder de Dios. Él va a impartir ese poder en ese tiempo de crisis en tu vida y te va a hacer un cristiano verdadero, un cristiano que se levanta contra toda acechanza del diablo, un cristiano que se pone en la línea de fuego y conquista al enemigo en el poder de Dios. Amén. Esto te dará la fuerza para seguir adelante. Esto te dará la fuerza, querida iglesia, para seguir adelante. Ahora dice la palabra en el 58, cuando David terminó la pelea, cuando David tuvo en sus manos la victoria, dice que se presentó antes el rey Saúl, y el mensaje o la forma de transmitir la seguridad que él derribó al enemigo, dice la palabra que llevó su cabeza al rey para mostrarle. Esa cabeza que con la misma espada del rey lo degolló, lo sacó. Dios, aunque no tengas herramientas, no tengas armas en este día, Dios te improvisa. Dios te provee herramientas en este tiempo. Dios te da herramientas para que al enemigo lo mates, lo destruyas, lo venzas, le ganes. Le decía David que la lucha en ese tiempo no era con el espíritu, era con la espada. No era con espada, pero era con su espíritu. Amén. Por eso qué lindo que cuando David se presenta en ese tiempo al rey Saúl, lo primero que Saúl le pregunta: muchacho poderoso, muchacho guerrero, muchacho de Dios, ¿de quién eres hijo? ¿De quién tú eres hijo? Porque me imagino al rey que se sorprendió de este hombre de Dios. Se sorprendió de poder llevar y sobrellevar una crisis como cristiano plantado en la fe y en el poder de Dios. Y aún yo creo que el rey Saúl no pudo disimular la vergüenza que sintió, porque sintió temor ante un enemigo. Pero vio un hombre de Dios empoderado que se levantó con poder y venció al enemigo. Pero la pregunta de él era: ¿de quién eres hijo tú? Y David le dice: Saúl, rey, yo era hijo de aquel padre Isaí, que de él soy hijo, de tu siervo, yo soy ese hijo. Y yo creo que Saúl se dio cuenta que realmente fue ungido como un hombre de Dios. Ahora quizás yo te quiero hacer todavía una pregunta y voy terminando. Saúl le preguntó a David: ¿de quién eres hijo? Y en esta noche te pregunto a vos, iglesia, nos preguntamos a nosotros: ¿de quién somos hijos? ¿A quién representamos en este tiempo? En esta crisis mundial, ¿a quién representamos? ¿Vamos a la línea de batalla con el poder que fuimos investidos, con la unción que fuimos investidos, y derrotamos al enemigo, destruimos al enemigo? ¿O hacemos como Saúl, que nos asusta y nos escondemos en nuestras casas quizás, o nos escondemos en no compartir lo que Dios es y lo que Dios tiene y lo que Dios quiere?
Por eso, con esta pregunta quiero cerrar esta palabra en esta noche. Y quiero que el Espíritu Santo de Dios ministre tu corazón en esta noche, iglesia. Y que la respuesta se la digas a Dios en este tiempo. Y el Espíritu Santo de Dios llene tu espacio. En este tiempo que el Espíritu Santo te incentive, te promocione a partir a la línea de batalla. Amén. Porque estamos en un reino de poder, no de palabras. Reino de poder, Amén. no de palabras. Y declaro esta palabra sobre la iglesia. ¿Sí? Dios los bendiga mucho. Los abrazamos en el Señor y todavía queremos ir despidiendo